actividad administrativa. Vamos a ver 11 temas. Uno, ¿qué es la fiscalización administrativa? La base normativa, su naturaleza, su finalidad, las características, las facultades de entidades, los deberes de las entidades, los derechos de los administrados, el acta de fiscalización, la conclusión de la fiscalización y también las llamadas medidas correctivas. ¿Ok? Como una cuestión previa, hay que recordar que en el Perú se utiliza como sinónimos la fiscalización, la supervisión y la inspección. De hecho, ustedes van a ver que en el caso, por ejemplo, de OEFA utiliza la palabra fiscalización. SUNAFIL utiliza la palabra inspección y en cambio OSITRAN utiliza la palabra supervisión. Pero todo esto lo vamos a entender dentro del concepto de actividad administrativa de fiscalización. Bien. ¿Qué es la fiscalización y cómo se relaciona con la actividad de policía? Como hemos visto, chicos, en clases anteriores, la actividad administrativa de fiscalización va a estar relacionada con la actividad de policía que hemos visto anteriormente. ¿No? Miren que esta actividad busca comprobar el ejercicio de derechos y obligaciones. Y esta, en cambio, la actividad de policía es el conjunto de medidas que usa para que el destinatario de la norma, sea ex ante o ex post, ordene su actividad a un fin de utilidad pública basado en parámetros determinados por la normativa. Cuando hablamos de una cuestión ex ante, hablamos de otorgamiento de licencias, de títulos habilitantes, etc. Y cuando hablamos de algo ex post, hablamos justamente de la fiscalización, que es el objeto de la clase del día de hoy. Entonces, la actividad policial, miren, tiene todo, tiene ex ante, tiene ex post. En cambio, la fiscalización se encuentra únicamente en el ex post. ¿Ok? Bien. Pregunta número 1. ¿Qué es la fiscalización administrativa? Hay una cuestión previa, ¿ya? ¿Cómo aparece este concepto de fiscalización? De hecho, si ustedes tienen a la mano la ley del procedimiento administrativo general y recuerdan un poco de la historia normativa de cómo se ha ido construyendo esta ley, van a ver que hace algunos años, como 9 años más o menos, debe ser 9 años, creo que sí, 2016, ya pasaron 9 años, ¿sí, no? Hubo una serie de modificaciones a la ley 27444. Entre ellas fue la inclusión del capítulo de fiscalización que antes no existía en la normativa. De hecho, la comisión que trabajó, el grupo de trabajo que trabajó en ese año, se inspiró mucho del reglamento de fiscalización ambiental de OEFA, porque justamente uno de los miembros del grupo era el expresidente del Consejo Directivo de la OEFA. Entonces tenía que aportar pues, para llevar parte de su cosecha al seno de la comisión. Pero esto, a pesar de que es, digamos, novedoso, entre comillas, en la normativa peruana del procedimiento administrativo, no es algo que sea ajeno a la humanidad. De hecho, miren, desde la Edad Media, autoridades locales y reales ejercían funciones de control directo en mercados y espacios públicos. La mayoría de ustedes, por ejemplo, ¿en qué año han nacido? ¿2000? ¿2001? Entre el 2000 y el 2005, probablemente. Y ustedes van a recordar que de niños, cuando iban de repente con sus padres a algún lugar, veían siempre que estaba la municipalidad haciendo una inspección. O que se llevaba, no sé, el comercio de algún vendedor que tenía autorización. Esa es la actividad justamente que tiene que ver con la fiscalización, que no estaba en la norma, pero que tenía regulación dispersa. Y ese tipo de cuestiones estaban desde antes. Y a lo largo de la historia, esta ha sido lo que se conoce como una intervención pública desprocesalizada. Es decir, no estaba normado en el procedimiento. Simplemente, oye, estás vendiendo, no sé, un café en mal estado, hago un procedimiento
problemas para su estudio en la diversidad de normas regulatorias específicas. Y eso es cierto. Oye, ¿quién regula el tema de fiscalización en pesca? Produce. Fiscalización de licores, también produce. Ha salido hace poco una ley general del vino, también. Entonces, cada actividad económica puede tener una particularidad en su forma de fiscalización. Tragamonedas, casinos, medicamentos, explosivos, etc. ¿Ya? También estamos frente a un conjunto de actuaciones que no requieren de un procedimiento administrativo previo para ser ejercidas. En cuanto a su diferencia con el procedimiento administrativo, debe quedar en claro que la fiscalización no comparte las características propias del procedimiento administrativo. O sea, no es un procedimiento administrativo sui generis, propiamente. ¿Ya? Eso lo digo yo con Carlos Sánchez. Los Sánchez dice que la actividad administrativa de inspección busca comprobar que el ejercicio de derechos y obligaciones de un particular se ajusta al ordenamiento jurídico. Juan Carlos Morón, que la actividad administrativa de inspección, ¿se dan cuenta cómo cambia de nombre? Fiscalización, inspección, etc. Busca comprobar que el ejercicio de derechos y obligaciones de un particular se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, teniendo esta introducción, ¿qué es la fiscalización administrativa? Vamos a dividir la definición en tres bloques. En primer lugar, es un conjunto de actos que hace la administración pública. Por ejemplo, una municipalidad provincial realiza inspecciones inopinadas a restaurantes del centro histórico para verificar el cumplimiento de la norma. 2. Se encuentra dirigida a la prevención de riesgos. SONAFIP visita centros de trabajo para revisar si cuentan con equipos de protección personal y medidas adecuadas de protección personal. Esté verificando para evitar cualquier tipo de desgracia, por ejemplo. 3. Se interpretan y aplican bajo las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por ejemplo, ITECOPI fiscaliza a una empresa privada por presunta publicidad engañosa. Esta es la definición de la actividad administrativa de fiscalización disgregada en tres bloques. 2. La base normativa. En esta línea de tiempo, ustedes van a ver más o menos cómo ha ido evolucionando en forma cronológica la fiscalización administrativa en el Perú. ¿Cuándo empieza todo? En 1821, con el grito de independencia. La etapa de 1821 hasta 1933, lo que podemos llamar la etapa fundacional. Control desde el poder central, la fiscalización como función difusa y limitada. No había órganos técnicos ni procedimientos y había más un enfoque de control político militar. De 1933 a 1978, la expansión normativa sin una determinada especialización. Aquí entra a tallar la Constitución de 1933, ¿okay? Que admite un papel importante del Estado y la fiscalización aparece como un poder reactivo del Estado. ¿Para qué? Para asegurar la obediencia. ¿Ya? Luego de esto viene la etapa del Estado asistencial y el Estado empresario, que es de 1979 a 1990. Y de hecho, aquí ustedes van a ver en este cuadro naranja, ustedes tienen la diapositiva, así que lo pueden ver mucho más de cerca, el fundamento constitucional de la Constitución del 79, que había aparecen ya aspectos tributarios, aspectos laborales y también aspectos de servicios públicos y sectores estratégicos. Luego de esto viene del 91 al 2000, que es la apertura liberal. El hecho de tener ya un Estado y una economía de corte liberal hace que también el corte de la manera como se desarrolla la fiscalización administrativa cambie. Y finalmente, del 2001 al presente, donde hay una consolidación regulatoria y racionalización procesal, que tiene que ver justamente con la aparición de muchas más normativas sectoriales y también que todo esto se va a
¿Quién ve contratación del Estado acá? ¿Alguien ve contratación del Estado? ¿Alguien ha visto temas con la ley 30225? ¿Saben qué ley es esa, no? Derogada, 30225, que vamos a seguir usando porque hay procedimientos convocados con esa normativa. Los procedimientos especiales de la ley 30225 concuerdan exactamente en todo sentido procedimental, a base de evaluación técnico, procedimiento sancionador de OCE, etc., con la norma general, ¿o no? A ver, ustedes tres que han venido hoy día, ¿cuál prevalece? ¿La ley 325 o la ley PAJA? ¿Qué aplicas? En especial aplicas, pues, ¿no? En un procedimiento de control del Estado no vas a aplicar la general. Salvo que tengas una contradicción que sea ilegal, podrías aplicar, decir, oye, acá está mal. Pero si la especial me dice 5 días y la general me dice 10, me van a encontrar a cada rato, aplicar especial. Porque la especial te regula el procedimiento sectorial y además por la propia naturaleza del caso. Imagínate que es un procedimiento de supervisión. No es lo mismo supervisar venta de alimentos por el tema de plazos que se te puede malograr a supervisar, no sé, fabricación de libros en una imprenta. No sé si me entiendo el ejemplo. Tomar una muestra de un alimento tiene procedimientos especiales en el sentido de que se te puede malograr, que tienes que llevarlo inmediatamente, que verificar si estás cumpliendo una piratería, ¿no? ¿Me entienden, no? El ejemplo. Entonces, la norma especial, siempre que no contravenga algo que sea tremendamente ilegal, que no pasa mucho, es la que prevalece. Sí, porque tampoco es que la norma especial lo puede decir. Si la norma especial va contra la Constitución, obviamente, pues es inaplicable, o sea, no debería ser aplicable. Pero que vaya un principio que se estableció en la normativa. Y pasa luego con la fiscalización, vamos a decir que el procedimiento especial debe prevalecer. No puedes decir, oye, ¿sabes qué? Según la ley PAJA, según la ley PAJA, por ejemplo, tengo recurso de apelación, de reconsideración, garantía de segunda instancia. Si no, pues no existiría no tendríamos tantos tribunales con una situación bien particular. ¿Alguien trabaja en Indecopi aquí? ¿Han visto temas con Indecopi? ¿Saben cuál es la estructura de Indecopi, por ejemplo, en materia de protección del consumidor? Tienes las áreas de procedimiento sumarísimo, la comisión, el tribunal, tienes 3 en algunos casos. Eso está pegado de manos, no para nada. No lo tienes. Si te dan un preceptor general, tienes competencia, tema de cuantía, etc. Pero la normativa que tiene que desarrollar es igual en contratación del Estado. Exactamente igual. Entonces, cada sector va a tener su propia reglamentación. ¿Y es necesario que se sepa todo de memoria en este curso? Bueno, quizás no es necesario. No se asusten. Porque tampoco es que toda la vida van a ver lo mismo. Yo les cuento en el estudio, hace poco tenía que ver un tema relacionado con pollos, ¿no? Pues ahora sí, pollitos así, estos que crean pollos, ¿no? Y yo, ¿qué hago yo viendo pollos, no? Porque éramos un equipo para due diligence disciplinario, equipo militar, equipo corporativo, equipo tributario, y yo estaba con la X, y tenía que ver todo el tema de posibles supervisiones con pollos, vacunación con pollos, o sea, en verdad, yo jamás en mi vida había sido consciente que tenías eso. Pero ¿qué le voy a decir al cliente que hace una due diligence? ¿Y sabes qué? ¿Hacer una norma general? No, pues me mata el diablo si le digo eso, pues no le puedo decir eso. Tengo que decir, ¿sabes qué? Según produce, esta es la directiva que tengo yo para producción en granjas. Tienes que cumplir con esto, te pueden fiscalizar por esto y si no presentas determinados supuestos, te pueden sancionar. La otra vez estaba viendo otro caso. Miren, para que vean la particularidad de esto en materia de fiscalización. Un tema con alcohol. No trajo alcoholes etílicos, no sé cómo miércoles se llama. Porque es una empresa que se encarga de fabricar perfumes. Y resulta que si no tienes un permiso 2 veces, te quitan un registro. Si no se registro, no puedes operar.
chicos, la realidad es tan diversa que no la puedes meter en una norma general. Por eso la normativa especial tiene que prevalecer y va a aplicar lo mismo en materia de fiscalización administrativa. Más aún, porque la fiscalización está presente en todo momento. SUNEDU, alimentos, etc. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la naturaleza de la fiscalización? Fiscalizar sirve para cumplir y también está ante el incumplimiento, ¿no? Hay un tema de una diligencia normativa y la protección de bienes jurídicos. Principalmente nos va a ayudar a que a prevenir que vaya a ocurrir algún riesgo, que vayamos a poner en peligro la vida, la integridad, etc. Y a corregir, avisar en el momento adecuado para que se tomen las medidas necesarias y no ocurra ninguna desgracia. ¿Okay? Hay dos componentes de la fiscalización, el componente material y el componente finalista. El componente material tiene que ver con la actividad efectiva de verificación, supervisión o inspección que se refiere a aspectos físicos o actuaciones concretas. En cambio, el componente material, el componente finalista, tiene que ver con para qué sirve y está más asociado con el tema de la prevención de los riesgos, prevenir transgresiones normativas y proteger bienes jurídicos. ¿Okay? ¿Cuál es la finalidad de la fiscalización administrativa? Como hemos dicho en su momento, esta fiscalización no tiene un carácter punitivo. ¿Qué quiere decir carácter punitivo, chicos? Sancionador. Eso sí lo vieron el año pasado, ¿no? El tema sancionador. ¿No? No hay si lo has visto eso, ¿no? Muy bien. El tema sancionador tiene su carácter preventivo que busca evitar incumplimientos futuros. Es un carácter correctivo en caso de que se detecten incumplimientos. Tienes que corregir la situación y eso puede incluir a veces tener algún tipo de recomendaciones. Cuando ustedes empiecen sus prácticas o probablemente si es que ya les han empezado, siempre en todo momento, en algún momento van a ver, les va a caer alguna fiscalización. O en la vida real, ¿no? En la vida real también podemos ver justamente que ocurre esto. Porque ustedes, por ejemplo, la mayoría de estos, estoy seguro que al menos tienen algún familiar a quien la zona le haya empezado quizá el año pasado, en los anteriores, una, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre particular. Comienzan de oficio una fiscalización de tu tributación en los años anteriores. ¿Qué tienes que hacer ahí, por ejemplo, cuando ocurre esto? ¿Alguien le ha caído alguna vez una fiscalización de la zona? No te escuché. Creo que mi jefa me pidió archivos. ¿Tus millonarios ingresos nunca te han fiscalizado? Pues no, ni fiscalizan, ni te fiscalizan. Porque algunos de ustedes cuando van a comer, ahí están contigo, cuando tú vas a comer chifa, que a la puerta 3 o a la pollería, pides tu boleta con DNI. Tú sí pides, ¿por qué pides? Entonces te descuentan el 8% de tu sueldo. Qué feo, ¿no? Que te descuenten el 8% por avión cuando te estás trabajando. Y peor, lo que más me dolía es que me descuenten la FP. O sea, yo, ¿por qué mi FP? Si no es una comunidad, pues no tendré mis hijos para que me mantengan, no sé, para si no yo jubilarme a
incentivar la recaudación. Eso es correcto, incentivar la recaudación, pero ¿qué más? ¿Qué necesitas para fiscalizar? No puedes fiscalizar algo que no conoces. Yo las podría evaluar sin tomarles un examen, por sus caras nada más. No sería objetivo. ¿Cómo la administración pública, ejemplo tributario, te fiscaliza si no saben a ciencia cierta tu información contable? Preguntando, ¿te vas a querer siempre ocultar todo? Tienes siempre mil formas. Los auditores son expertos en eso de esconder un cadáver en el armario. Pero ¿por qué incentivo el tema de las boletas? Porque el tener todo un sistema electrónico genera trazabilidad de información. Y para los ciudadanos es mucho más fácil fiscalizar eso. Por eso la mayoría de personas que reciben una fiscalización tributaria no son por los mineros que están ahí matando gente o los desgraciados estos que están cobrando extorsiones, sino son la mayoría de personas que estamos contribuyendo. Por eso aparte que pagamos, nos fiscalizan, porque es nuestra información. Porque si dicen, oye, ¿sabes qué? Véndeme una hamburguesa, por favor, boleta por TTI. Y las unas te registran, este señor compra una hamburguesa. Y cuando tú que has hecho tu declaración jurada, seguramente ahora en mayo, me imagino, cuando tú vas ahí, puedes escribir y aparece absolutamente todo lo que has pedido con boleta de TTI. Todo, restaurantes, hoteles, principalmente esos dos. O sea, viajas, te quedaste en un hotel, sale el nombre del hotel ahí. El restaurante, todo. Y es información. Y con información lo puedes fiscalizar, ¿no? Y por eso esta fiscalización no tiene un carácter punitivo. Cuando SUNAT detecta, imagínense que detectan una irregularidad a su compañero. Ahí sacan una irregularidad. Estos son pagos que no sabemos de dónde han venido. O no han tributado de repente. De repente ni él sabe, porque puede ser también que no sepa que tiene que tributar. Usualmente cuando uno empieza a ganar dinero así de temprana edad, no sabe tus obligaciones tributarias y tienes fechas de vencimiento. Por ejemplo, he tenido amigos, tengo amigos que cuando empezaban a trabajar, basta con que generaste, no sé, un recibo por honorarios, tienes que declarar. Si tienes una multa de 500 soles, tienes que pagar si te pasaste un día. Y muchos no lo sabían. Tienen que pagar su cuenta, ¿no? Pero ¿para qué te fiscalizan? La fiscalización es sanción, la fiscalización es indagación, es preguntar, es para que tú demuestres que efectivamente has actuado bien. En cambio, si la verificación se constata un hecho irregular, inmediatamente va a analizar ya para que inicie el determinado procedimiento administrativo sancionador y pongan una multa por no haber seguido las reglas establecidas. Hay muchas fiscalizaciones que te dicen, oye, justifícame esto. Justificas y quedó. Porque ya quedó todo claro. Entonces, por eso justamente se llama potestad también de inspección. Porque es como un inspector. Está en todo momento averiguando lo que ha pasado. ¿Cuáles son las características de la fiscalización administrativa? Es unilateral porque es una potestad administrativa que es ejercida sin necesidad de consentimiento del administrado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vienen a fiscalizar, le seguimos con el ejemplo tributario, la SUNAT no te va a decir, oye, hijito, te puedo fiscalizar. Jamás te va a decir esto, ¿no? Simplemente viene y te fiscaliza. Si DIGESA quiere, no sé, fiscalizar a un restaurante por, no sé, tratamiento de alimentos, eventualmente, tampoco te va a preguntar, ¿puedo? Bien, y lo hace, por eso es unilateral.
¿sabes qué? Veo el tema de alimentos, alcohol, no sé, tragamonedas, imprentas, vehículos, etc. Pero que una entidad fiscalice, miren el término fiscalice internamente, ¿es actividad de fiscalización o no? Miren el juego terminológico. El juez de la República, comisión fiscalizadora investigadora para tapar los corruptos. Las entidades públicas en las actividades de fiscalización interna, usan ese término, hemos detectado que se han, en la Universidad de San Marcos ha gastado tanto en comprar, no sé, globos, yo qué sé, usan el término fiscalización también. ¿Es lo mismo? Control. Eso, la fiscalización, que lo pongo entre comillas, hacia adentro, es la actividad de control. Otra actividad de la administración pública. Pero que usan el término como fiscalización, porque son sinónimos. Pero en doctrina, eso no es fiscalización, se llama control. Ojo. Por eso decimos que la actividad de fiscalización es de uso externo. Si fuese interno, la fiscalización se llama control y es otra actividad distinta a esta. Es restrictivo porque limita libertades de los fiscalizados que deben cumplir deberes de colaboración y permitir la ejecución de la fiscalización, ¿no? Eso creo que queda bastante claro. Es técnico porque la fiscalización requiere conocimientos especializados para verificar el cumplimiento de estándares normativos. Es inmediato porque se realiza de manera directa y presencial sobre la actividad administrativa. Es singular y transitorio porque solo puede realizarse en los ámbitos de competencia que les ha asignado a la entidad. Es regulado, no puede basarse en criterios discrecionales. Es instrumental porque la fiscalización es un mecanismo de control y de supervisión para garantizar el cumplimiento normativo, ¿no? Esas son las características de la fiscalización administrativa. ¿Y cuáles son las facultades que tienen las entidades que hacen este tipo de fiscalización? Le pueden requerir todo tipo de información, pero siempre queda salvo el tema de, por ejemplo, intimidad y materias protegidas. Cuando yo hablo de materias protegidas, ¿a qué me refiero? Principalmente. Ya, pero eso tiene un nombre. El secreto bancario es de especie. ¿Cómo se llama el género? ¿No se llama así? ¿Cómo se llama? ¿Qué son materias protegidas? No, entonces la camino fácil. Todo el mundo. ¿Cómo se llama? Ni si me responden bien, alguien me hizo ese todo, que eso debe ser parcial. ¿Ustedes cómo se llaman? ¿Qué materias están protegidas de la fiscalización administrativa? ¿Qué ley protege esa información? ¿Qué dice Rodrigo? Datos personales, ley de protección de datos personales. Rodrigo, el paseo que no lleva nada aquí en un curso conmigo. La ley de protección de datos personales. Imagínense que viene su medio a fiscalizar esta facultad de derecho. Nosotros no vienen y me fiscalizan acá. Y me piden que yo entregue
¿Cuál es el límite de todo lo que considero pertinente? ¿Ya? ¿Quién dice que no pueden entregar esos? Yo tengo sus exámenes aquí para poder entregar. Me tengo que llevar esto para verificar la calidad de enseñanza. Dice su negro, hacer una inspección. Y para verificar la calidad de enseñanza, justo entre aquí el inspector. Tengo los exámenes y el profesor me tengo que llevar sus exámenes y la reacción de los alumnos con sus notas para verificar que la enseñanza esté adecuada cuando se tenga el claustro. ¿Le debo entregar o no le debo entregar? Eso tiene que ver. Ahí no aplica nada de economía. Nada. ¿Ah? No. ¿Por qué? Las notas son datos personales o no. En Azul también, yo puedo ver dónde soy, yo puedo ver dónde vive cada uno. O sea, eso debe quitar, eso alguien debería quejarse a Azul que los profesores debemos tener acceso a los celulares y direcciones de cada uno de ustedes, porque no podemos ver eso. Fijemos ahí. O sea, eso no debería hacerse. Porque el tratamiento de datos personales requiere una característica del consentimiento previo. Ya, las notas son tus personales o no. Será motivo para nada. Y Rodrigo te puede hacer la demanda para que me denuncie. Sí, efectivamente, las notas, según el tribunal ¿cómo se llama? La apariencia, una forma de tribunal, son datos personales. Y no se deberían, ni siquiera debería reportearlas cuando se van. Hay un caso de un alumno en una universidad privada que su papá va a pedir las notas y se opone a que le den a su papá las notas, pero es que el papá de la misión porque consideraba que estaban pegando a dos personas y ese caso llegó y ahí se dijo que efectivamente estos son datos personales y él tiene su límite, no puede requerir ese tipo de información en una fiscalización administrativa. Hay otro tema, por ejemplo, el movimiento migratorio, que lamentablemente en esta última normativa han incluido ya como documento público, espero que en algún momento lo quiten, porque hasta hace el año pasado era considerado también modo personal, pero como en migraciones es tan fácil sacar ese documento, creo que ha sido más sencillo para ellos meterlo diciendo que solo es un documento de acceso público, lo cual también es totalmente peligroso, ¿no? Cualquier desgraciado puede acceder a tu información personal y saber por dónde has estado por todo el mundo, ¿no? Bueno, interrogar. Se puede preguntar a personas, materia de fiscalización, como sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y terceros, utilizando medios técnicos necesarios para generar un registro completo y fidedigno. Ya se una fiscalización, puedo tomar, no sé, imágenes de dónde está esto puesto, de ese tacho de basura, si no sé, esto está bien puesto, las cosas acá, para pasar defensa civil. ¿Ok? Realizar inspecciones o generar notificación, no tiene que avisar de que te van a inspeccionar, tomar copia de los archivos, realizar exámenes periciales. ¿Qué es un examen pericial? Exámenes especializados. ¿Qué es un perito? Experto en determinada disciplina. Que puede dar garantía. Un perito es justamente alguien que tiene conocimientos técnicos en una materia. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero verificar que este celular no haya sido adulterado, pues tengo otro perito experto en informática. O tengo que revisar, no sé, que el café no tenga algún elemento nocivo. Tengo que llevar un peritaje para que esto pase. Y también tenemos, ojo, ya se está volviendo cada vez más común los peritos legales o expertos legales que emiten un conocimiento jurídico respecto de una materia.
administrativo o un arbitraje. Utilizar diligencias, los delitos se consideren necesarios. Por ejemplo, cuando se hace una inspección por temas sonoros, utilizamos lo que se llama el sonómetro. ¿No han visto alguien que mide los decibeles? Y si te pasas el nivel de sonómetro, efectivamente puedes tener algún problema porque te has pasado los niveles efectivos de ese ruido. Ampliar o variar el objeto de la fiscalización. Imagínense que yo vengo a fiscalizar acá un tema de salidas en defensa civil y veo que los tomacorrientes están botando chispas, no sé, o veo que hay demasiada basura. Puedo ampliar o llamar o ver la manera de poder también abordar quizá con otras entidades esto, ¿no? Y las demás que establecen las leyes especiales, ¿se dan cuenta? El principio de especialidad. Deberes de las entidades que realizan fiscalización. La administración ejerce la actividad de fiscalización con diligencia, responsabilidad y respeto. Previo a la fiscalización tenemos que evaluar todo tipo de documentación. ¿Ya? La fiscalización no se puede ejercer a ciegas, hay que identificarse. Si nos van a fiscalizar, tienes que preguntarle cómo te llamas, cargo que tienes, como interviene un policía, ¿no? O sea, no puedes, aunque no tenemos una costumbre de hacerlo, pero es bueno preguntar eso. Citar la base legal que sustenta la competencia de la fiscalización. Porque de repente, si no hay base legal, pues no te puede fiscalizar. En eso la potestad de fiscalización se parece a la potestad sancionadora, ¿no? Tú no puedes crear una sanción si no tienes una base legal y tampoco puedes fiscalizar si es que la norma no te ha previsto justamente esa posibilidad de fiscalizar. Entregar copia del acta de fiscalización al término de la fiscalización y te elaboran un acta. Y esa acta la llevas tú, porque es tu copia de lo que ha pasado. Guardar reservas sobre la información obtenida en la fiscalización. No es posible, porque imagínense ustedes que vienen, te fiscalizan y luego en la actividad o el fiscalizador fotocopia y reparte tu acta. O sea, eso no se puede hacer porque es algo que tiene que dar entre la administración y la parte. Deber de imparcialidad y prohibición de mantener intereses en conflictos. En esta parte, la actividad de fiscalización se nutre de los principios del procedimiento administrativo general. ¿Y cuáles son los derechos de los administrados en el marco de una fiscalización administrativa? Primero, ser informados y con el sustento legal, requerir las credenciales de ahí, pueden grabar audio y video. Si alguien los interviene en algún momento, ustedes pueden sacar su celular y pueden grabar. Y no se pueden negar a los funcionarios. ¿Por qué? Porque está grabando un funcionario público que está haciendo su trabajo. No tienen ningún problema ni ningún inconveniente con eso. Si ustedes no están de acuerdo con la fiscalización o notan que el acta tiene algo errado, ustedes pueden poner observaciones en el acta. ¿Saben que no estoy de acuerdo? Y hacen constar en el acta de fiscalización aquellas observaciones en las que ustedes están oponiendo. Presentar documentos, pruebas o argumentos con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización. Luego que les dan el acta, ustedes pueden presentar algún documento de que se presente con la finalidad de tenerlo en cuenta. Llevar asesoría profesional a la diligencia si el administrado lo considera. A veces ocurre que los fiscalizan, saben que mañana va a venir la municipalidad de San Isidro, de San Borja, de Chorrillo, de donde sea, a hacer una fiscalización. Entonces ustedes llaman a sus ciudadanos o a sus abogados y dicen que está el abogado presente en toda la fiscalización. Por lo general, cuando es un tema un poco complejo, suelen hacer esto de algún tiempo para que puedan ejercer de una mejor manera el derecho a la defensa. ¿Cómo es el acta de fiscalización? El acta es un documento oficial que tiene un valor, es la prueba. Todos
objetividad y la transparencia en el procedimiento fiscalizador. Esa acta viene a ser el punto de partida sobre el cual se van a construir determinadas conjeturas futuras. Entonces es importante que ese documento lo tengan ustedes y que además hagan constar cualquier tipo de información eventual que pueda haber en la fiscalización administrativa. ¿Ok? El acta no es una sanción, ojo, acá no hay sanción. Pero el acta sí te advierte cuál sería la posible sanción, pero no es sanción. Y por lo tanto, como no es sanción, no se activan aún los procedimientos, las acciones que tiene el administrado para poder cuestionar la sanción. Este es un modelo de acta de solución ambiental. Miren, que se identifica al fiscalizado, datos de los fiscalizadores, tienes que poner quién te ha fiscalizado, descripción de los hechos, observaciones del fiscalizado y la firma de las partes o la negativa para suscribir la llamada acta de fiscalización. ¿Bien? ¿Cómo termina la actividad de fiscalización? En primer lugar, voy a acabar con la certificación o conformidad de la actividad que hace el administrador. Si hacen una fiscalización por parte de una municipalidad, no tenemos que pensar que va a terminar necesariamente en una sanción. Puede tener un final feliz y todo está en orden, señor. Nos vamos. Y les dan una constancia de que todo efectivamente está en orden. Recomendaciones de mejoras. Oiga, señor, ¿saben qué? En su restaurante tiene usted que poner, dejar tantos metros la puerta por defensa civil. No sé. Tienes que mejorar. La advertencia de un incumplimiento susceptible que habilite la determinación de responsabilidad administrativa. Imagínense un tema de una fiscalización ambiental que pueden detectar de repente el uso inadecuado de algunos, en la emisión de residuos, etc. La recomendación de inicio de un procedimiento para determinar responsabilidades. Bueno, determiné que este señor está quemando basura, en mi fiscalización está esta empresa, esta fábrica, y definitivamente es una sanción, pero como yo soy fiscalizador, yo no puedo, sancionarlo, pero lo que yo puedo hacer es recomendar que inicie un procedimiento sancionador, y será la autoridad que se encarga del procedimiento sancionador de hacer todo de nuevo. Entonces la fiscalización viene a ser una suerte de insumo para el sancionador, pero no constituye, bajo ningún supuesto, una etapa previa al sancionador. ¿Okay? La adopción de medidas correctivas o otras formas que vayan apareciendo en las leyes especiales. Porque lo vamos a hacer más adelante, así que no lo voy a explicar ahora. ¿Cuál es la base legal de esto? El artículo 245 del texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general. ¿Qué es una medida correctiva? La medida correctiva, muy famosa, es el mandato u orden que proviene de una autoridad competente que tiene como finalidad, ¿qué cosa? Corregir, subsanar o enmendar una situación equivocada o errada. Tiene elementos, es un acto de gravamen, o sea, que carga más al administrado en respuesta a la administración de un ilícito en comisión o que haya consumado y busca restablecer o reparar la legalidad. Y tiene también reserva de ley. ¿Por qué tiene reserva de ley? Porque únicamente si está habilitado por ley o decreto legislativo se puede imponer algún tipo de medida correctiva. Y aquí se van a utilizar algunos principios importantes del procedimiento administrativo, como viene a ser el tema de la proporcionalidad y también algunos de la protección sancionadora. Ojo, ¿en qué se diferencia una medida correctiva de una sanción? Esa es una pregunta típica, porque la sanción viene a ser el castigo, la medida correctiva propiamente no es un castigo. Una medida correctiva es únicamente de naturaleza declarativa. Declaro. En cambio, en una sanción hay instrucción
correctiva a la vez. Es poco, no, bueno, la verdad que en el mundo del derecho todo se puede, porque el papel aguanta todo, ¿no? Pero al tener naturaleza creativa, iniciativa, perdón, diferentes, no habría que ver en cada caso, ¿no? Pero por lo general cuando te ponen una medida sancionatoria, pues ya han ido por retomar el camino más doloroso, el nuevo camino para el administrado, que se le toma una medida de sanción, ¿no? Que una medida correctiva. Ahora la medida correctiva es como más un llamado de atención, un llamado a la reflexión de que veas tus oportunidades de mejora en la vida. En cambio la sanción, cuando ya efectivamente le dice la falta y te va a caer pues la sanción como debe de ser, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, dime. ¿Cuál es la base legal de los derechos de los administrados? Lo que saca. Está debe estar en el texto de coordinadora de paz con las normas sectoriales de cada caso. ¿Ya? Dime. Casos típicos que han salido. ¿Cuáles casos típicos? Es una de corrección, por favor. ¿Ya? Bueno, un tema del administrado es en general en cualquier administrado es preservar el orden público. Pero ojo, cuando yo hablo de deber que está en la fiscalización administrativa, es cuando tú ya estás siendo fiscalizado. Entonces, cuando eres fiscalizado, tú no te puedes negar a la información, o sea, no te puedes escapar. Pero si tú eres un fiscalizado, tú tienes un deber. Tu deber aparece o se gatilla cuando te van a fiscalizar. Por ejemplo, alguien que está grabando videos en la vía pública, no conozco, por ejemplo, la regulación de grabar videos, pero en otros países, por ejemplo, en el caso de Francia, si tú en París quieres usar un trípode, ¿sabes qué es un trípode, no? Para grabar tu video en la Torre Eiffel, no puedes hacerlo. Tienes que tener una autorización del municipio, si tienes que llevar tu celular. No, pues, en muchas ciudades, con mucho turismo, no puede hacer eso. Yo no sé si en Miraflores hayan prohibido algo así, la verdad que lo desconozco. ¿No? Entonces, obviamente que se lleve tu trípode de tu cámara, ya no estamos en una medida correctiva, sino que has cometido una infracción, ¿no? Cuando te invitan a retirarte de manera amable, pues no te están sancionando, te dicen, por favor, vete antes de que yo venga o de él, no sé, ¿no? Que debe ser una suerte de medida correctiva, aunque las medidas correctivas están pensadas más o menos es un tema un poco más grande, ¿no? Un tema de fiscalización ambiental, por ejemplo, mucho más complejo. Tú vas y ves, oye, ¿sabes qué? Tienes que mejorar esto, tienes que mejorar lo otro, etcétera, porque si no lo mejoras te va a caer, te pueden iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Es que yo no lo sé, no sé si la Municipalidad de Miraflores tiene de repente algún reglamento de actividades públicas en espacios públicos, pero si está reglamentado y te establece que para hacer actividades públicas en espacios públicos tienes que tener autorización municipal y bajo sanción de multa debe tener un monto de una UIT para alguna multa. Entonces, si yo voy a una actividad sin haber pedido el permiso adecuado, me pueden sancionar. Yo no sé si Miraflores tiene algún tema de limitaciones respecto a la grabación en la vía pública. Podría ser que sí, por eso le están invitando aparentemente a que se vayan. Podría ser.
Apelar, por supuesto, tú puedes decir, no era yo, era una inteligencia artificial. Es que la medida correctiva no la puedes apelar porque no tiene naturaleza sancionatoria. Ahí, por ejemplo, lo que podrías hacer es aplicar supuestamente el procedimiento administrativo general y aplicar cualquier tipo de recurso. Que el hecho de que me ponga medida correctiva me hace ver como una mala persona y vulnera mi dignidad. Por eso apelo. Ese es un argumento, ¿no? El único argumento. Porque ahí cuál es la sanción, no hay sanción. La medida correctiva es un jalón de orejas. En el otro tienes una multa, una sanción, tienes que pagar probablemente, o te pueden hasta inhabilitar. Entonces, yo lo que he visto, o no lo sé, puede tener que averiguar si es que hay alguna vez, pero de no le veo mucho sentido gastar tiempo y tiempo. Siempre hay una cosa que debe haber hecho, ¿no? Pero él no te deja pasar, no te deja ir a un juzgado, tienes que presionarte a controlar, no te dejan. Ahí lo que tendrías que revisar es la base legal de por qué hacen eso. Yo me imagino que la Municipalidad de Miraflores debería tener algún tipo de reglamento de eso, ¿sí? ¿Se puede poner dos sanciones administrativas a la vez? Sí, claro. Imagínate que estás manejando sin licencia de conducir, te pasas una luz roja y volteas sin usar la direccional. Tienes tres infracciones, tienes tres sanciones diferentes. Y te las manejas. Pero ha habido una resolución del Tribunal Constitucional en el caso de los expresos, donde, por ejemplo, no te pueden aplicar una multa después de un cierre rural. Ah, eso es diferente, porque ahí estás ante dos supuestos distintos. Ahí lo que está pasando es que hay no te pueden sancionar por el mismo hecho dos veces, bajo el mismo hecho, pero por ejemplo, yo son tres hechos. Oye, te manejamos de licencia, he hecho uno, me pasé la velocidad, he hecho dos, y volteé sin direccional, he hecho tres. Pero yo, por ejemplo, que esa gente te sancionó y al mismo tiempo dije, o sea, porque no tienes, has incumplido una misma infracción. No se puede hacer eso. ¿Ya? Pero eso es como, ¿sabes? No sé cuándo, creo que en agosto, tenemos varias clases de actividad de sanción. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, pues? No, porque la medida no es sanción. En ese caso, la medida es sanción. No es que deja de caer esa medida correctiva como todo. Bien, la medida correctiva no tiene sanción. Una suerte es declarativo. No, es una suerte de mala atención, o es una suerte de buenos deseos, si quieren ver así. Pero que decía un local es una sanción, definitivamente. ¿Ya? Bien, vamos ahora a ver el caso que no quiero leer, pero ustedes lo tienen allí, ¿ya? Les voy a dar los que lo lean.
Ya, rápidamente. Ya leyeron el caso, ¿no? A ver, la comunidad israelí reconocida por sus prácticas agroecológicas y autogestionadas que desarrolla un mercado itinerante de productos culturales en distintos sectores de Lima, incluyendo Miraflores, San Juan del Gancho, Jesús María. Aunque muchas de sus actividades se amparan en el régimen de economía solidaria y comercio en espacios abiertos, las autoridades locales han empezado a cuestionar su legalidad por la ausencia de licencias municipales y recursos sanitarios. El 15 de mayo, la Municipalidad de Jesús María llevó a cabo una intervención de fiscalización inopinada en la que participaron inspectores municipales, personal de limpieza, que es el Ministerio de Salud, y una funcionaria de Defensoría del Pueblo como observadora. Se incautaron productos, se tomó video sin consentimiento y se levantó un acto de fiscalización conjunta que advertía irregularidades sanitarias, posible evasión tributaria y uso indebido de espacio público. El colectivo Intirraime denunció que no se respetó el derecho a la defensa ni el derecho a contar con asesoría legal. La fiscalización excedió en el ámbito competencial del gobierno local a incorporar temas sanitarios y tributarios. No se les entregó copia del acta y esta no confirmó a sus observadores. 5 días después, la municipalidad notificó una medida correctiva, suspensión de actividades comerciales por 30 días en todo el distrito y a su vez una indicó la verificación fiscal y DGS informó que había un procedimiento sancionado por presunta infracción a normas sanitarias. El caso llega a la prensa y la opinión pública está dividida. Algunos sectores acusan a Intirraime de ilegalidad y otros denuncian la represión de economías populares. Pregunta 1. ¿Existió exceso de fiscalización o uso legítimo del poder de policía? Ya, ¿por qué? Muy bien, pregunta 2. ¿Qué valor tiene el acta de filiación si no se entregó copia y incluyó las observaciones del colectivo? No tiene veracidad, no podría tener porque Ajá. no tiene las observaciones de los extranjeros. Muy bien. Pregunta 3. ¿Es legítima la persistencia de medida correctiva con procedimientos sancionadores de otras entidades? Porque bajo el mismo, no, porque bajo el mismo hecho le estaría funcionando como más de otra ley. Ya. 4. ¿Qué implicancias tiene el caso para el diseño institucional de fiscalización en un Estado descentralizado? Claro, principio de coordinación, institucional, competencia, etc. Ya, bien, nos quedamos aquí. Como han llegado todos tarde, no voy a tomar examen la próxima semana, pero cierto, la próxima semana, si no es tan temprano, tienes que tomar examen la siguiente semana. Que traten de llegar temprano.